Muy buenos días. Daniel, ¿cómo andamos? Muy bien, Aldo, muy bien, muy bien. Un lindo día. Lindo día de primavera y bueno, Sí, y sí. con escenarios no solamente aquí en América, en Latinoamérica, sino también en escenarios mundiales, ¿no? Yo te mandaba por privado la situación en Italia, nuevamente el fascismo, sobre todo algunos simpatizantes de la derecha italiana que vuelven al poder, por así decirlo, y muchas expectativas en Brasil, las elecciones de este fin de semana. Se juega mucho aquí también de qué manera esto que influye, porque el Brasil es una de las principales economías, como venimos haciendo siempre, y también la posibilidad cierta que Argentina se ingrese definitivamente en los BRICS, este grupo de países que en algún momento fueron distintos bloques. Yo me acuerdo de la época de los 70, los que eran los no alineados, con Abel Margan Nasser, eh, con Tito, digamos, con distintos actores políticos y cómo se van renovando los distintos bloques y las distintas formas de evitar esta bipolaridad que había en algún momento, hoy es casi una hegemonía, y bueno, buscar alternativas a encuentros, a coincidencias, principalmente de los países, viendo, respetando principalmente la soberanía y las decisiones autónomas. Bueno, una presentación muy grande, pero usted sabe que yo soy muy voltero, pero bueno, la palabra la tiene usted. Bueno, bueno, sí, la verdad, diste varias vueltas. Vamos a tratar de desenrollarnos un poco. Al- No, no, viene es muy importante, ¿no es cierto? El tema, hay un hecho fundamental, es el miércoles pasado, China, que preside actualmente el bloque del BRICS, que ya vamos a explicar un poquito de qué se trata, le dio formalmente, saludó formalmente el ingreso de Argentina a BRICS. O sea, con esto de alguna manera se da por hecho el ingreso de Argentina al BRICS, que de ahora en más se llamará BRICSA. Y no sé, bueno, si van a seguir sumando letras, porque el próximo que se va a sumar seguramente es la República Islámica de Irán. Entonces, pero digo, era un tema que se venía conversando, ¿no es cierto? Brasil había hecho un poco digamos, de presentador, digamos, y planteado la importancia del ingreso de Argentina, a lo cual fue bien recibido por Rusia, por India, es decir, por Sudáfrica, por los otros miembros del bloque. Y ahora con esta ya declaración formal de China, que es indudablemente el principal país integrante del bloque y además preside el bloque durante este año, el año que viene se hace cargo Sudáfrica de la presidencia, eh, podemos dar por hecho que Argentina es parte del BRICS. Esto también se ratificó en el encuentro reciente en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, donde hubo una reunión aparte entre el canciller chino Wang Yi y el canciller argentino Santiago Cafiero, donde, bueno, una reunión muy cordial, donde de alguna manera se tiraron flores, digamos, China planteando, bueno, lo significativo que era sumar a Argentina como miembro del bloque y los lazos de cooperación que nos unen, el intercambio tan importante que tenemos en todo sentido, y Argentina, por supuesto, planteando por boca del canciller que, bueno, que nosotros tenemos una relación con China diplomática de 50 años más o menos, medio siglo. Y Argentina ha reconocido siempre, esto es muy importante, el principio de una sola China. En este contexto donde está el tema de Taiwán al rojo vivo y hay una política de Estados Unidos provocativa respecto de esa cuestión, porque está de alguna manera Estados Unidos contradiciendo su propia política de años anteriores a nivel diplomático con China, cosa que no es raro. Estados Unidos tiene una política exterior muy impredecible, ¿no? Y por eso se ha vuelto
una potencia poco confiable para muchos países. O sea, Estados Unidos en todas sus manifestaciones habla de que hay que cumplir o seguir ciertas reglas en el plano internacional, pero es el primero en romperlas y en transgredirlas cuando piensa que no le conviene, ¿no es cierto? Cuando le conviene justamente romperlas. Es el caso de los acuerdos con Irán por el tema nuclear o de los acuerdos por el tema climático. Digamos que últimamente Estados Unidos se está comportando como una especie, viste, como esos chicos terribles, ¿no? Que Y que siempre no hacen sabe problemas. cómo salen. A mí, si me permitís, Daniel, porque me gustaría cerrar con el tema de China. China tiene el último conflicto de los que eran los conflictos que tenía China con su soberanía total, que era Hong Kong, que se resolvió, Macao, que también se resolvió, y quedaba pendiente Taiwán, que es Sí. la China insular o la China, como se lo conoce, nacionalista o apoyada por Occidente principalmente. Fueron, digamos, actuando China durante muchos años para constituirse una sola China y quedaba esto, y bueno, y la presencia de legisladores de Estados Unidos, la venta constante de armas y todas las demás cosas, pone una situación, en un pequeño territorio, en una situación bastante conflictiva, de una zona donde eh, eh, es importante que tengan resolución pronta, ¿no? Sí, 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 pero a ver, es un pequeño, bueno, digamos, pongamos en contexto, es un territorio pequeño pero muy estratégico porque está a 300 kilómetros de las principales ciudades más importantes de China, de la costa, ¿no es cierto?, de China y del mar de la China, que es por donde pasa todo, absolutamente los barcos con los recursos y el comercio de China y las materias primas, que China es un terrible consumidor de materias primas, de combustibles, de minerales, etcétera. Entonces, quiero decir, es como un portaaviones gigante, de alguna manera, Taiwán, en las puertas de los lugares más vitales de China, por lo cual para Estados Unidos es muy importante. Y más teniendo en cuenta que Japón, recientemente el gobernador de Okinawa, la isla donde se encuentra la base más grande que tiene Estados Unidos, una de las bases más grandes que tiene en el mundo, ¿no es cierto?, con fuerzas aeronavales y de tierra y demás, ahí que quedó ahí esa base después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, obviamente, ¿no es cierto?, la guerra de Estados Unidos con Japón. Eh, los japoneses, las autoridades japonesas manifestaron, bueno, que es momento de empezar a conversar cuándo se va a retirar esa base, ¿no es cierto? Go O sea, home, están, go home, me acuerdo las pancartas, claro, Yankee go home, que se vuelvan a claro, casa. exactamente. Entonces, digamos, estos son temas muy importantes. Pero yo lo que remarco es esto, es sumamente importante el hecho del BRICS para Argentina, porque también para nosotros en particular, porque es donde están las naciones con las que tenemos una relación vital más fuerte y más estrecha. Está Brasil, es nuestro principal socio comercial, industrial y también desde el punto de vista diplomático, la relación más estratégica y más vital para nosotros, ¿no? Porque el socio en el Mercosur, lo fue en las presidencias de Lula y Dilma con la UNASUR y lo es con la CELAC y lo seguirá haciendo por la fuerza misma de los hechos. Está China, que es el otro principal socio comercial, ¿sí? Está la India, que debe ser el cuarto cliente, digamos así, de Argentina, Y mayor población mundial también, y de mayor Sí, población mundial, sí, también. sí, pero te doy un dato si querés significativo reciente. Recientemente se puso En el puerto en local marcha, el puerto local sale producto a la India, es el tercer lugar de destino de los productos que salen de los puertos argentinos, de aquí de Santa Fe claro, también. pero recientemente, en estos días, se puso en marcha el reactor nuclear experimental que construyó el INVAP o sea, Argentina le vendió un reactor atómico a la India, perdón, que es una potencia nuclear. Pero bueno, la India no tenía desarrollos tan importantes como Argentina para el tema de los usos pacíficos de la energía atómica
y de alguna manera esto permitió este negocio tan importante, ¿no? Que le suma muchísimo a nuestro país, ¿no? Para darle continuidad a, digamos, a ese núcleo de excelencia desde el punto de vista científico, tecnológico, que es lo que gira en torno a la energía atómica, los radares, los satélites, y que básicamente tiene que ver con la Comisión Nacional de Energía Atómica, el INVAP, el CONICET, etc. Todo ese complejo, digamos, que hay que sostener, y para sostenerlo tenés que encontrar, digamos, formas de comercializar también todo ese conocimiento, ¿no es cierto? De traducirlo en divisas, y eso es lo que ha ocurrido. Por eso yo digo, el BRICS es un bloque, fíjate vos que no es un mercado común, no es una unión aduanera, es un bloque, es decir, es una forma de coordinar algunas políticas comerciales, financieras y algunos posicionamientos a nivel de la política internacional de naciones que son muy diversas, muy disímiles y que no tienen ni siquiera ideologías comunes, culturas comunes, ¿no? Y que entre ellas por ahí han tenido severos problemas. La India con China ha librado algunas pequeñas guerras o ha tenido conflictos armados por cuestiones limítrofes. Sin embargo, en este momento de la disputa geopolítica global, eh, la India, digamos, de alguna manera ha limado, digamos, esas diferencias y han adoptado una postura de estar en la misma vereda frente a las pretensiones de Estados Unidos y de la OTAN, de la Unión Europea, ¿no? Es decir, eh, ha evaluado la India que de alguna manera el interés nacional de la India está más con el planteo de la multipolaridad, que de alguna manera lo están encabezando Rusia y China, ¿no es cierto? Y por eso se para ahí, por más que también obviamente es una nación que tiene fuertes intereses y vínculos con los mercados europeos y estadounidenses. Entonces, digo, es un escenario que está muy dinámico, pero donde Argentina de alguna manera se suma hacia un bloque con el que tiene intereses reales, vitales, que puede crecer, digamos, de alguna manera en ese comercio, en ese intercambio, y también de donde podemos recibir algo que Argentina necesita mucho, ¿no? Que es financiamiento, créditos para obras importantes. De hecho, las obras más importantes de los últimos tiempos básicamente han venido con financiamiento chino. Entonces, justamente el BRICS creó un banco, el NBD, por sus siglas en inglés, el nuevo Banco de Desarrollo, que sería el equivalente más o menos al Fondo Monetario Internacional, una cosa así, que ya ha financiado proyectos, más de 80 proyectos por más de 30.000 millones de dólares a muchos países. Entonces, es un banco que ya está teniendo un peso importante para muchas naciones asiáticas, africanas y latinoamericanas, y de alguna manera puede ser un auxilio, digamos, para nosotros en un momento como tenemos complicado desde el punto de vista financiero, muy comprometido, sin plantear condicionantes de tipo ideológico, político, como sí en cambio nos pasa de la intromisión de Estados Unidos y el fondo, a través del Fondo Monetario Internacional en nuestras políticas internas. Entonces, me parece que es un hecho sumamente relevante, por eso quería destacarlo. Bueno, y cerrando, vamos a hablar de la gran expectativa con Brasil. Claro, bueno, Brasil justamente es un miembro del BRIC, miembro del Mercosur, uno de los principales países, y este domingo es la primera vuelta. La expectativa es que la alianza que lleva a Lula da Silva y a Geraldo Alckmin se imponga en la primera vuelta, ¿no? Si eventualmente eso no ocurriera, todo indica que en la segunda vuelta en el balotaje, que sería el 30 de octubre, lo más probable es que igualmente el favorito es Lula, ¿no es cierto? Entonces, yo diría, me arriesgo en este caso a apostar que el próximo presidente de Brasil es Lula da Silva. Eso es un dato muy bueno y muy importante para nosotros,
nosotros siempre hemos tenido una química especial, digamos, las relaciones políticas con Lula. Lula ha sido, te comento algo, mira, en un libro de quien fue canciller de Lula, Celso Amorim, una figura muy importante de la política brasileña, Celso Amorim, que firmó los acuerdos del Mercosur, en la época de Alfonsín Serne, está su firma en los tratados. En un libro de él que no está traducido al castellano, se llama Lazos de Confianza, donde relata un poco de manera autobiográfica la historia reciente de la región de Sudamérica. Él cuenta una anécdota y dice que Chávez, hablando con Correa cuando estaban en Venezuela y Ecuador, y había un problema ahí de Brasil con Ecuador, ¿no? Por por unos préstamos que le habían dado a los ecuatorianos y Correa estaba revisando las deudas y no sé, no quería pagar. Bueno, entonces Chávez le dijo a Correa, mirá, dice, a Lula, dice, no se lo trata como es como un extraño, como un presidente de otro país, digamos, no se lo pelea. A Lula se le pide consejo. Eso dijo, le dijo el comandante Chávez a Correa, que estaba medio en una disputa con Brasil. Y con esto quiero decir, la figura de Lula es una figura muy importante porque tiene que ver con alguien que ha hecho mucho por la integración y que además tiene un estilo y una forma de relacionarse que genera una empatía y genera una sinergia que es muy importante y que nos permite tener esperanzas de poder recuperar terreno que se perdió durante la presidencia de Bolsonaro. Sí, además ¿Dónde? hay una cuestión también que me parece también interesante, que no hay corrida de mercado, gane quien gane en Brasil, la economía sigue funcionando normalmente, no hay estos golpes que aquí siempre hemos tenido los argentinos ante una No, elección al donde, revés. sí, Es al revés, exactamente. La economía de Brasil ahora está mal, cayó, está en recesión, con inflación, y la expectativa es que vuelva a crecer a partir de una gestión diferente, ya no tan neoliberal, digamos, como la del ministro Guedes y Bolsonaro. Pero te decía, entonces, la expectativa es un triunfo de Lula, eso sería lo mejor, no solo para Argentina, sino para toda la región. Eh, y bueno, y después podremos analizar lo que pasó realmente el domingo, pero en un próximo encuentro, si te parece. como no, con todo gusto. Bueno, muchas gracias Daniel, como todos los jueves, Vientos del Sur, analizando la política latinoamericana, también una visión global de cómo se mueven los distintos intereses, las distintas formas de interpretar la política a nivel internacional. Nos encontramos el próximo jueves aquí nuevamente en Viento del Sur. Gracias, un Como no, abrazo un grande. gusto. Saludos a tu audiencia, Aldo. Bueno, te esperamos aquí por Leyes algún fin de semana. Usted sabe que está bien invitado acá. Un gusto, chao. Gracias, sí, sí. Chao, chao. Chao.